Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hemos visto que el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, capítulo 1, ha dejado muy claro que hay un grupo en el mundo que son evidentemente depravados. Capítulo 2, inexcusable eres tú, judío, o tú, hombre, que en lo que juzgas a otro te condenas porque tú haces lo mismo. En el capítulo 2 vemos moralistas depravados. Entonces, capítulo 1, gente evidentemente depravada. Capítulo 2, moralistas depravados. Y capítulo 3, a todo el mundo los van a meter en una bolsa, que no hay justo ni uno solo. Todo el mundo está bajo pecado. Pablo, en el capítulo 3, empieza a dar un método de preguntas y respuestas que era común en esa época. El método es un método socrático, inventado por Sócrates. Sócrates, griego, te hacía llegar a algunas verdades haciendo preguntas, el método socrático. En el capítulo 3, parece que hay un interlocutor. Hay alguien haciéndole preguntas imaginarias a Pablo, como si fuera otro judío, diciendo: Pablo, entonces, ¿de qué sirvió la circuncisión? ¿De qué sirvió la ley? Hay alguien que le está preguntando, o puede ser que sea el mismo Pablo preguntándose cuando él había sido fariseo. Y así empieza el capítulo 3. Y los judíos dicen: bueno, pues si tanto nosotros estamos perdidos como los no creyentes están perdidos, entonces ¿de qué sirve esto? Parece que alguien le está preguntando a Pablo: ¿qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿No sirvió de nada? Pablo contesta: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cómo puede aprovechar esto? Un ejemplo: unos niños están creciendo en un hogar cristiano. Recuerden que no por ser el papá o la mamá cristiana hay garantía que los hijos vayan a ser creyentes. Y luego hay otra familia que está creciendo en un lugar donde no se conoce la escritura, donde son filósofos, son de muchas artes, mucha cultura, pero la Biblia es un libro más. Entonces, las posibilidades de que la gente se convierta en el hogar cristiano son mayores que los niños que están creciendo en un hogar no cristiano se conviertan. Porque estos niños que viven en un hogar cristiano están siendo expuestos constantemente a la palabra de Dios y al buen testimonio de sus padres. Hay más posibilidades que estos niños se conviertan a la fe. Lo mismo está diciendo Pablo: en mucho, porque ustedes han estado expuestos a la palabra de Jehová. En cambio, los griegos, que es la otra parte del mundo, no. Sí aprovecha y en mucho. Claro que si no creen, no les sirve de nada. Si no tienen la fe en Cristo, no les sirvió de nada su circuncisión, el ser judío y el haberle sido confiada la hermosa palabra de Dios. Sigue esta pregunta con su interlocutor: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, y vaya que muchos judíos eran incrédulos. Simplemente váyase a Isaías 1. Harto me tienen sus sacrificios. El cebo de borrego no lo soporto, su luna nueva, sus fiestas no las quiero ver, derramadores de sangre. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El que la mayoría del pueblo judío sea incrédulo, ¿hizo nula la promesa de Abraham a ese pueblo? No, porque cuando se predica la fe en Cristo, algunos, quizá muchos o unos cuantos judíos se convierten al cristianismo. Y entonces en ellos se cumple la promesa de Abraham a ese pueblo, porque el resto de Israel fue cortado. El hacha ya está al pie del árbol. El resto de Israel se pierde. Y entonces un poco, el remanente de Israel entra en la fe en Cristo, y en ese remanente se cumplen las promesas dadas a Abraham. Entra ahí los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles que se convirtieron a Cristo. Y de esos dos pueblos Dios hizo un solo pueblo, que es la iglesia, el verdadero judío circuncidado de corazón,
no físico. Los descendientes de Abraham espiritual, el Israel espiritual, que es la iglesia. En esto diferimos con los dispensacionales, amados hermanos, que ellos creen que Israel nacional va a ser nuevamente en Romanos 11 restituido. No, ya Israel ya entró, pero un remanente. Esta es la diferencia entre nosotros y los dispensacionales, que ellos dicen que hay dos pueblos, el judío nacional y la iglesia. De ninguna manera. Antes bien sea Dios, verás, verdadero. Yo soy la verdad. Y todo hombre mentiroso. Y yo ya estoy en Cristo y no soy mentiroso. ¿Es cierto eso? No. Tú eres moralmente depravado. Yo también. Justificado por la sangre de Cristo. ¿Esto es licencia para pecar? No, no es licencia para pecar. Al contrario, es penitencia. Penitencia es pedir perdón por tus pecados y anhelar no volver a pecar. Usted que ha creído sabe que esto no es licencia para pecar. Si somos moralmente depravados, vamos a darle duro. Acabo, mis pecados ya están perdonados. Además, vamos a pecar más para que contraste con la gracia. Mientras más peco, más hermosa se va a ver la gracia de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito. Aquí se cita un salmo de David. Da impresión que el que va a ser juzgado es el hombre. No, está hablando de Dios. Como está escrito, para que seas Dios, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto me choca un poco porque parece que Dios va a ser juzgado. Pablo está aplicando este versículo del Salmo para decir que la palabra de Dios es verdad y será justificado Dios por su palabra. Pero además, si hipotéticamente algún pecador o Satanás mismo quisiera juzgar a Dios, Dios vencerá cuando fuere juzgado. Eso es lo que dice el texto. Por supuesto que estoy de acuerdo con usted en que ¿quién puede juzgar a Dios? Hay gente que dice esto. Cuando lleguemos en el día del juicio, voy a levantar mi mano y le voy a decir al Señor, permíteme unas palabras. Yo me voy a ir al infierno, te recuerdo, Señor, que tú me hiciste. ¿Quién es el responsable? Primero déjeme decirle que ahí nadie va a hablar, toda boca va a estar callada esperando juicio. Unos expiados por la sangre de Cristo y el resto condenados para vida eterna. ¿Quién va a levantarse ahí? ¿Podrá altercar el barro con el alfarero y decir, ¿por qué me hiciste vaso de deshonra y no de honra? Toda boca se va a callar ante el rey. Seguimos. Pablo va a mostrar este ejemplo. Cuando te venden un diamante, te lo muestran en un fondo de terciopelo negro. Si el brillante en sí ya es precioso, refracta la luz, es bello, ¿por qué te lo ponen en un fondo de terciopelo negro? Para que contraste aún más la belleza del diamante. Es lo que Pablo está diciendo. Si por nuestra mentira contrasta más la gracia de Dios, ¿por qué pues me inculpa? Si está ocupando mi maldad para que contraste su bondad. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre no redimido, como un hombre natural, porque el hombre creyente sí entiende esto y el no natural no. ¿Qué Dios es ese que hace que la maldad sea más abundosa para que contraste su gracia? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? En ninguna manera. Si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgará el mundo? Parece que alguien le está haciendo preguntas a Pablo, pero es el mismo Pablo con un interlocutor imaginario. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Excelente pregunta, qué inteligente interlocutor. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Licencia no, penitencia. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Pablo está escribiendo la carta de Romanos en el año 57. Ya para entonces, cronológicamente, ya había escrito Primera y Segunda de Tesalonicenses. Había escrito Gálatas y había escrito Corintios. Y esta es la sexta carta. Pablo ya había estado predicando la gracia de Dios antes de escribir a Romanos. Y entonces a Pablo se le había catalogado como esto:
ustedes están predicando algo muy raro que no entendemos. Y es, hagan males para que vengan bienes. O pequen mucho para que la gracia abunde. Pablo, estás loco. Y Pablo menciona esto aquí. Hay muchos que nos calumnian que nosotros predicamos, hagan males para que vengan bienes. No entendían el hilo fino de la gracia. Entender el tema de la gracia se requiere de algo, que el Espíritu Santo esté contigo. Si no, no lo vas a entender. Necesitas el Espíritu Santo que te haga entender esto, porque si intelectualmente lo quieres razonar, no va. ¿Cómo que el contraste entre Dios y la maldad? Entonces ocupa mi maldad para que Él resalte. Sí, tan loco, Pablo. Creo que tú estás predicando eso de que hagamos males para que vengan bienes. Y como algunos cuya condenación es justa, porque no son salvos, porque no son justificados por Cristo, esa gente piensa así. Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Seguimos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los no creyentes? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado en el capítulo 1 y el capítulo 2 a los evidentemente depravados y a los moralistas depravados del capítulo 2. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están en una misma bolsa. Hasta Pablo y Pedro entraron ahí, y yo y usted, que todos están bajo pecado. Nada te hace mejor, hermano. Solamente algo, la gracia de Dios. No es que seas moralmente superior. Debemos serlo, pero muchas veces no lo somos. Seamos honestos. Y entonces, moralmente depravados. Muchas veces, entre los no creyentes hay gente moralmente mejor que nosotros. No muchos, igual de chismosos, mentirosos, todo esto. Pero dentro de ese mundo de gente no creyente hay garbancitos de libra que son moralmente mejores que nosotros, pero no son salvos. Esta gente tuvo dones de la gracia común que los hace ser ética y moralmente, a veces hasta superiores que nosotros, a veces, pero no son salvos. A partir del verso 10 al 18, Pablo va a hacer lo que muchos judíos hacían, entrelazar versículo con versículo. Y aquí del 10 a 18 va a citar 4 libros. Va a citar Salmo, va a citar Eclesiastés, va a citar Isaías y va a citar Proverbios del 10 al 18. Hace un tejido de versículos. Como está escrito, no hay justo, alguien que se pueda justificar por sí mismo, ni aún uno. Entiéndalo, hermano, no hay justo ninguno. Que seas justificado por la sangre de Cristo, eso es la gracia de Dios. No es tu obra, no es tu mérito. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Seguimos. Ausencia de entendimiento. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ninguno que busque a Dios, si no es que Dios con su Espíritu Santo lo lleva a que usted busque a Dios. Fuera de ahí hay ausencia de búsqueda de Dios. Todos se desviaron, unas se hicieron inútiles, ausencia de utilidad. Ninguno es útil, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está metiendo en la bolsa, ahora sí a todos, con todo que eran judíos, circuncidados, se tenían la ley. Pablo está metiendo a todos, incluyéndose él, en una sola bolsa. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjese los símbolos. Usted cuando ya ha olido a un muerto de 15 días, jamás se le olvida. Ya apesta, ya hiede. Se abrió un sepulcro y sale la peste. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Miren la descripción de la raza humana. ¿Han visto a un perro con resentimiento? No, el perro vive el día y si después se encuentra que lo pateó, se le da encima, pero no está en la noche. Maldito ese que me pateó, lo voy a esperar en la esquina. Los animales no son así. El ser humano sí es así. Su boca está llena de maldición y de amargura. Por eso también la gran infelicidad del hombre que no tiene a Cristo. Se llena de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es que yo nunca he matado a nadie, pero te has enojado. Y Jesús dice que aquel que se enoja con su hermano está expuesto a las lenguas del infierno. Sus pies se apresuran para derramar sangre. El pecado afectó al ser humano por extensión. Todas sus células están contaminadas de pecado. El pecado contaminó al hombre por extensión, no por grado de maldad. Usted no sabe todavía
lo malo que puede ser si no tuviera a Dios en su corazón? Si usted supiera que no hay Dios y además que no hay que pagar consecuencias por el pecado, usted se asustaría de saber qué grado de maldad tiene, porque el pecado afectó por extensión, no por grado. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Será que Pablo está exagerando un poco? No es para tanto. No. 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ausencia del temor de Dios. Toda la maldad que ocurre en el mundo es por una ausencia de temor a Dios. Primero, porque creen que no existe. Segundo, porque creen, como es tan bueno, va a perdonar a todos. Y finalmente todos, narcos, violadores, cristianos, testigos, todos van a estar en el cielo porque es muy bueno. Y es una mentira. Todos los males es ausencia de temor a Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, no matarías, no robarías, no mentirías, lucharías por no hacer eso. Ausencia de temor a Dios. La gente vive actualmente como si Dios no existiera. La gente vive como si jamás se fuera a enfrentar al Rey de Reyes un día, porque los incrédulos y los crédulos estarán un día en el juicio del trono blanco. Pero la gente vive como si Dios no existiera o que Dios va a perdonar a todo. Y por eso los narcos, antes de ir a matar y secuestrar, se persignan, porque creen que hay un Dios permisivo, que es bueno, pero no conocen su ira, porque no se las han enseñado en la Escritura. Ausencia de temor de Dios. Luego el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley escrita de Moisés, para que toda boca se cierre y todo el mundo, así que habla de todo el mundo, aquí sí, en el contexto paulino, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos teníamos juicio, nada más hay alguien que pagó nuestro juicio, a los que son creyentes, que fue Cristo. En él cayó la furia de Dios Padre. La ofensa que se le había hecho al Padre por el pecado, el Hijo la pagó. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano fue justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué son las obras de la ley? Aquí hay diferencia entre teólogos. Algunos dicen que solo se trata de la ley sacerdotal levítica. Pero no, es toda la ley moral, levítica, sacerdotal, sanitaria, toda la ley. Nadie la pudo cumplir, porque además no era el propósito de la ley, porque la ley no te capacita para cumplirla. Del verso 21 hasta el final, vamos a hablar de la ley de Moisés, la ley escrita, y también la ley de Cristo, que es la ley del amor. Para eso quiero llevarlos a un recorrido por las cartas paulinas sobre el tema de la ley. Mateo también. Veamos Mateo 5:17. Es nuestro Señor Jesús diciendo, no penséis que he venido para anular, abrogar la ley mosaica o los profetas. No he venido para anularla o abrogarla, sino para cumplirla. Cuidado con esto, porque lo que Jesús está diciendo, primero, que en Él se cumple la ley. Segundo, está diciendo que Él sí la cumplió cabalmente, pero no está diciendo que tú la vas a cumplir, la ley mosaica. Si Cristo la cumplió, pues vamos a cumplir también la ley. No está diciendo que tengas que cumplir tú la ley mosaica. El versículo dice que Él sí pudo cumplirla por su santidad, la ley de Moisés. Pero no está diciendo que tú la vas a cumplir. Lo que sí vas a cumplir es la ley del amor de Cristo, que además de paso le digo, es más dura. Hay que recurrir a la gracia. Ahora vayamos a Romanos 7:1 y 7:7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, los judíos, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Está hablando del matrimonio, pero habla del enseñoreamiento de la ley sobre la gente que estaba bajo la ley, porque no la podían cumplir. Romanos 7:7. Como la ley es imperfecta porque no la pudimos cumplir, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora aquí les voy a decir para qué sirve la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Bueno, no quiere decir que antes de la ley no había pecado, sino que la ley codificó qué es lo que era pecado. La ley sirvió para conocer lo que hay en tu corazón y que vieras en un espejo tu rostro pecador.
pero la ley no te capacita para cumplirla, solo la gracia. Gálatas 3:24, ¿qué es un ayo? Es un maestro exigentísimo de los niños, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Sí sirvió, claro, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque había que hacer un diagnóstico: soy pecador, no he podido cumplir, tengo una maldad inherente. Me llevó a Cristo, que te justifica por la fe, por la ley del amor. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:12 al 14. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién la cumplió? Nadie. ¿Seguimos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley es maldición para nosotros? Porque no podemos cumplirla. No es que sea mala, porque Dios la dio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito el que fuere colgado en una cruz. Vamos a Gálatas 2:15. Ahora vamos a ver las bendiciones. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o al menos como pecan los gentiles, sin ley, aunque estos pecan con ley. Gálatas 2:15 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Justificación es que la justicia de Cristo que Él ganó en la cruz se la va a atribuir a usted, no porque usted sea justo. Cristo lo declara justo a usted ante su Padre. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras. Cuando Pablo dice nosotros, habla de los judíos que sí creyeron en el cristianismo, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y qué extraño que ahora el judaísmo se está infiltrando en las iglesias protestantes. Toda la parafernalia judía, que además es posterior a Cristo. Es como si yo quisiera ser Moctezuma y me pongo el penacho de Moctezuma. ¿Ya soy Moctezuma? Por ponerse un gorrito ya son judíos. Por guardar el sábado, dejarse la barba, quieren volverlos a la ley, ¿se dan cuenta? Pablo dice que se castren esos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 13:10, la ley del amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a su hermano por el amor que Cristo le da, cumple la ley mosaica y la ley del amor de Cristo. La ley del amor. Por eso debemos esposarnos para tener amor entre nosotros y así cumplimos la ley del amor. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo aquel que cree. Terminamos con 2 de Corintios 5:19. ¿Cómo nos reconcilió Dios y nos justificó? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, al que acaba de calificar como pecadores, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación con Dios, que es el evangelio. Tus pecados que cometiste, los que cometes hoy y los que cometerás mañana, están pagados. Pecaremos para que la gracia abunde. Hagamos males para que vengan bienes. El tema de la gracia. El que no es creyente va a abusar de ella. Además no la conoce. Pero el no creyente va a decir: licencia no, penitencia sí. ¿Esto es licencia para pecar? No. Qué bueno que me abrió los ojos, pastor. A partir de ahora, mire, a disfrutar del pecado sabroso, porque ya están pagados. Dolor por nuestros pecados y anhelo por no pecar más. Vamos a Romanos 21. Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado. Hay unos pero de la Biblia que son benditos. Este es un pero ahora bendito. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justificación de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas hablaron de esta justicia de Dios. Isaías 53, todo lo que hemos visto. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero Dios envió a su Hijo para justificación de muchos. Y esto es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. Que en el cristianismo te salvas solo por la gracia y por la fe en Cristo y no por obras. No tienes que hacer nada. No tienen que hacer nada para salvarse, porque es un regalo, es gracia. El que es salvo hace buenas obras, pero no hace buenas obras para salvarse, sino porque es salvo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El resto de las religiones del mundo, el que se salva tiene que hacer cuando menos el 1%. Algo tiene que hacer para ser justificado por su Dios. En el cristianismo, regalo de Dios. ¿Por eso es barato? No. Costó la sangre de Cristo. Tus buenas obras que haces son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. La gloria es para Él. Toda buena obra debe ser para la gloria de Dios, siendo justificada mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote que entraba al propiciatorio, esa arca que tenía 2 ángeles, una plancha de oro, y aventaba la sangre? Era propicia, la sangre para perdonar al pueblo 1 año. Es la misma palabra. Dios envió a su Hijo para que sea propiciatorio, regó su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Esto quiere decir que Dios dijo, ya no hago en cuenta esos pecados que pasaron? No, todos pecados pasados, presentes y futuros de los que son salvos se le cobraron a Cristo en la cruz. Todos. Dios estaba esperando a su Hijo para que en Él toda la ira y los pecados fueran vaciados de los que son salvos, con la mira de manifestar en este tiempo, cuando Cristo llegó y fue crucificado, en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo. Como es Él el justo, justifica a los injustos. Que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo justifica a algunos injustos. ¿Dónde pues está la jactancia? Cuando vea a un cristiano, entre comillas, soberbio, no ha conocido la palabra. Es contrario a lo que un cristiano debe ser, humilde, porque ha conocido la gracia. Es salvo, pero no por obra, sino porque el Señor tuvo esa misericordia de elegirlo. Una expiación limitada, elección incondicional, nada condicionado al hombre, solo por gracia. ¿Dónde pues está la jactancia? Entre el pastor con paso salomónico. Es que tengo el don, es que yo me muevo en milagros, yo me muevo en profecía. A ver, el que está atrás, que arranque un negocio porque Dios me está revelando que va a tener prosperidad. Son lobos que no han conocido la gracia. Y esa gente va a tener un juicio más terrible que los que no conocieron nada, porque usaron la gracia para fuente de ganancia. Dios es justo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice Pablo, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es también Dios de los gentiles, ciertamente, porque hay un solo Dios, tanto de los gentiles como de los judíos, como de todo el mundo. Hay unos que son salvos, y los que no son salvos, de todos modos, eso no deja que Dios sea Dios. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que ya no les sirve de nada si no creen, y por medio de la fe a los de circuncisión, que por la fe son circuncisos de corazón. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos que la ley es buena, porque la ley la dio Dios, la ley mosaica. Pero en este tiempo algo sobrepasó la ley, la gracia, el perdón de Cristo en la cruz, el perdón de los pecados, unos brazos clavados, unos pies ensangrentados, consumado es. Nacido en Belén, crecido en Nazaret, 30 años, humilde hasta la cruz, murió y dio su vida por pecadores como tú, como yo. Señor mi Dios, gracias por mostrarme que si un día veré tu rostro, es por tu perdón infinito. Señor, ¿de qué me puedo jactar? ¿Acaso me siento superior que el resto de mis hermanos o de aquellos que no te conocen? No, Señor, no puedo. Tu palabra me humilla y después me exalta.
Primero me da la mala noticia y después viene la bendita noticia, que Cristo murió para pagar nuestros pecados. Lo creo, Señor. Por eso predicamos tu palabra. A veces no es bien recibida. Creemos que si alguien se va a convertir es por la exposición de tu palabra. Gracias por este libro de Romanos. Oraremos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.